Gloria a Dios. Les saludo, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. A Él sea honra, gloria, poder, como siempre, y majestad. Hoy seguimos con nuestro estudio que iniciamos con la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y hoy vamos a meditar o vamos a dar una reintroducción en el tema que estamos hablando acerca de la carta de Pablo a los Gálatas. Y hoy vamos a hablar acerca de su autor, el apóstol Pablo. Vamos entonces a conocer un poquito, bastante resumido, claro, de la vida del apóstol Pablo. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2 hasta el versículo 3 dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, hoy quisiera fijarme más que todo en el autor, escritor de la carta a los Gálatas, y no solo de la carta a los Gálatas, sino de por lo menos 13 de las epístolas o cartas contenidas en el Nuevo Testamento son de autoría del apóstol Pablo, excluyendo, según algunos, la carta a los Hebreos, de la cual realmente no se tiene certeza de quién es el autor de esta carta. Algunos la atribuyen a Pablo, otras personas lo atribuyen a Apolos, otras a otras personas, pero no se sabe al cierto quién escribió la carta a los Hebreos. Pero nosotros sabemos que la carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo, así como la carta a los romanos, a los corintios, a los tesalonicenses y demás de las otras cartas que ya conocemos del apóstol Pablo. Y hoy vamos entonces a hablar un poquito del apóstol Pablo. Aquí mismo, en este mismo capítulo, más adelante, él nos dice lo siguiente en el versículo 13. En Gálatas capítulo 1, versículo 13 dice así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Por lo tanto, aquí Pablo da un testimonio de lo que era su vida antes de que Cristo hiciera una obra en su corazón. Así que vamos entonces a hablar un poquito acerca de Pablo, ¿no es cierto? Vamos a ver primeramente algunas cosas respecto al apóstol Pablo. Primeramente vamos a ver que Pablo era natural de una ciudad llamada Tarso, en la región de Cilicia, una ciudad romana. Vamos a encontrar esto en Hechos capítulo 21, versículo 39. Entonces, en Hechos capítulo 21, versículo 39, encontramos lo siguiente, dice ahí la palabra de Dios. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Entonces Pablo ahí está afirmando su ciudad de nacimiento. Él era nacido en una ciudad, ¿no?, llamada Tarso, en una región conocida como Cilicia. Dentro de esta región, dentro de la ciudad de Tarso, es que nace el apóstol Pablo. Por lo tanto, no era una ciudad judía, sino que era una ciudad romana dentro de los términos de las conquistas romanas. Pero de nacimiento el apóstol Pablo era judío. Él mismo lo afirma aquí: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, es decir, un judío que había nacido en la ciudad de Tarso. Más adelante tenemos un relato del comparecimiento de Saulo ante un gobernador llamado Félix. Ahí nos dice así en el versículo 34, capítulo
23, capítulo 23, versículo 34, dice así: y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia. Por lo tanto, aquí Pablo muestra, ¿cierto? A través de esta carta está escrito aquí que las personas que enviaron la carta al gobernador Félix, aquí estaba en un propósito de juzgar a Pablo por algunas acciones que supuestamente él había cometido en contra del judaísmo. Obviamente que eso eran juicios falsos, tendencias falsas en contra de él. Pero aquí envían una carta diciendo que él era de esta región de Cilicia. Y Pablo ya había mencionado esto diciendo que él era ciudadano de la ciudad de Tarso, ¿no? Sin embargo, había sido criado en Jerusalén. Hechos capítulo 22, versículo 3, tenemos lo siguiente. Y ahí vamos a ver que el mismo apóstol hace mención de eso en Hechos capítulo 22, versículo 3, dice así: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Él habla aquí de esta ciudad, él está hablando de la ciudad de Jerusalén. Después nosotros vamos a confirmar esto. Dice, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Entonces Pablo aquí confirma que él de nacimiento era ciudadano de la ciudad de Tarso, de la región de Cilicia, pero que había sido criado o había desarrollado parte de su vida desde aproximadamente su adolescencia hasta su adultez, se había desarrollado en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, siendo instruido por Gamaliel. Después vamos a hablar un poquito quizás acerca de quién era Gamaliel, ¿cierto? Entonces, Gamaliel fue un instructor para Pablo, un instructor de la ley judía. Y aquí dice Pablo lo que él era también, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Por lo tanto, aquí muestra que Pablo entonces era ciudadano, ¿no es cierto? Ciudadano de esta ciudad romana, nacido en esta ciudad de Tarso de Cilicia. Vamos a ver en Hechos capítulo 26, versículo 4, lo que nos dice ahí. Hechos capítulo 26 y versículo 4. Él dice así: mi vida pues desde mi juventud, eso es bueno aclarar aquí porque él está hablando que desde su juventud, ¿cierto? No fue desde su niñez, sino desde su juventud. No se sabe al cierto cuál edad está mencionando aquí. La cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén. La conocen todos los judíos. Por lo tanto, Pablo está diciendo, bueno, yo soy nacido en una ciudad romana llamada Tarso, dentro de una región conocida como Cilicia, pero mi vida prácticamente la he desarrollado dentro de mi nación, en la ciudad de Jerusalén, siendo instruido por Gamaliel, ¿no? Que era su instructor en las cosas referentes a la ley de Moisés, ¿no es cierto? Entonces él fue criado en Jerusalén, enseñado en la ley judía a los pies de Gamaliel. Esta expresión a los pies significa que él era alumno, atendiente, ¿no es cierto?, de las enseñanzas de este hombre llamado Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era un gran instructor de la ley en su tiempo. O sea, era un maestro de la ley, un instructor de la ley judía. Encontramos esto, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículo 34. Vamos a ver ahí. Hechos capítulo 5, versículo 34, leemos lo que nos dice ahí respecto a este Gamaliel. Dice así: y entonces, levantándose en el concilio un fariseo, noten ahí lo que vamos a ver después, llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo,
mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Nosotros sabemos después aquí cuál fue la recomendación que Gamaliel dio al concilio en Jerusalén de los sacerdotes, a la cual ellos acataron ese consejo de Gamaliel, ¿no? Y dice aquí que él era un hombre doctor de la ley. Esto significa que era un maestro, enseñador de la ley, y que el apóstol Pablo aprendió bajo su enseñanza, bajo la doctrina de este hombre llamado Gamaliel. Entonces aquí dice que él era un hombre venerado en todo el pueblo, por lo tanto era bien reconocido, ¿no? Era un maestro de la ley de su tiempo bastante famoso. Como hemos visto aquí, este Gamaliel, que era el instructor o que fue el instructor por muchos años del apóstol Pablo, aquí nos dice que él era un fariseo. Él era perteneciente a una secta dentro del judaísmo que era conocida como la secta de los fariseos. Ese en otro asunto hablaremos acerca de los fariseos. Pero él era fariseo y por lo tanto Pablo fue enseñado dentro del farisaísmo, es decir, a ser un fariseo, y Pablo mismo lo acepta. Pablo acepta que es un fariseo que había sido criado dentro de las enseñanzas o de la doctrina de los fariseos. Esto encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 26, versículos 4 y 5. Entonces, en Hechos capítulo 26, versículos 4 y 5, encontramos lo siguiente. Pablo lo está diciendo aquí, él está dando un testimonio, ¿no? Y está declarando lo siguiente: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Ahora vamos a leer el versículo 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quiero testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces Pablo está diciendo, yo me he criado aquí en la ciudad de Jerusalén bajo las enseñanzas del maestro Gamaliel, del doctor de la ley Gamaliel, y siendo él fariseo me instruyó en las doctrinas del farisaísmo. Y dice aquí él que en su vida, desde su juventud, él vivió con la doctrina del farisaísmo. Él era entonces un fariseo. Por lo tanto, Pablo, antes de convertirse al cristianismo, a Cristo, y ser salvado por su gracia, la cual él reconoce después, él era estrictamente fariseo. Y él mismo menciona aquí que él era un riguroso guardador de la ley dentro de esta enseñanza de los fariseos. Él dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces, él menciona esto, por ejemplo, vamos a ver ahora. Él menciona algo más sobre esto cuando él habla a los filipenses, y encontramos esto en el capítulo 3, versículos del 4 al 6 de Filipenses. Dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y mira lo que dice ahora: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Entonces Pablo aquí da un testimonio de lo que él era. Por lo tanto, él pertenecía radicalmente a esta secta llamada la secta de los fariseos, ¿no es cierto? Y él era, aquí algunas otras cosas más o detalles más que vamos a ver acerca del apóstol Pablo, pero aquí estamos viendo entonces que él era realmente un hombre fariseo de esta secta conocida como los fariseos. Y aquí él nos dice aquí, en cuanto a la ley, fariseo. Por lo tanto, él era de esta secta de los fariseos, ¿no? Como les dije, más adelante vamos a hablar acerca de el farisaísmo. Entonces ya hemos visto que Pablo era primeramente nacido en la ciudad de Tarso, en una región conocida como Cilicia.
destaco aquí la importancia de esta ciudad, la cual es importante, que de aquí a algún ratito vamos a ver por qué se destaca la importancia de saber por qué Pablo nació en Tarso y por qué era importante, ¿no? Entonces, esta ciudad, recuerden que era una ciudad romana. Pero Pablo dice que él no se crió ahí desde su juventud, su niñez, quizás parte de su niñez él pasó ahí, pero cuando llegó a la etapa de su adolescencia, él fue enviado a Jerusalén para aprender la ley bajo las enseñanzas de Gamaliel. Entonces aquí más en Filipenses él dice que él era hebreo de hebreos, que él era realmente judío de nacimiento y realmente tenía de qué confiar si tuviera que confiar en su nacionalidad. Dice circuncidado al octavo día, ¿no? Circuncidado al octavo día, es decir, realmente rigurosamente sus padres también cumplían los requisitos de la ley. Él era del linaje de Israel. ¿De qué tribu él era? De la tribu de Benjamín. Esto vamos a ver entonces también más adelante, ¿no es cierto? Vamos a ver lo siguiente ahora, que es interesante de destacar aquí acerca del apóstol Pablo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 9, tenemos algo interesante ahí que destacar y entender para saber lo que quiere decir esto. Aquí en este capítulo nos muestra quizás el primer viaje misionero del apóstol Pablo, tanto para predicar a los judíos como para predicar también a los no judíos. Y aquí Pablo tiene un encuentro con un hombre, con un gobernador llamado Sergio Paulo. Entonces él va a predicar a este hombre llamado Sergio Paulo, y allí hay un mago que se resiste, ¿no es cierto? Un mago que se opone a las enseñanzas de Pablo, a la predicación de Pablo. En el versículo 9 nos viene aquí lo interesante de lo que vamos a hablar, porque no vamos a hablar, por lo menos ahora, no de ese acontecimiento con este mago, con este Elimas, sino que vamos a hablar de lo que dice en el versículo 9. Mira lo que dice en el versículo 9. Dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Aquí muestra una cosa interesante, que Saulo, que también es Pablo. Ahora, nuestra pregunta es, ¿cuál es el nombre real de Pablo? ¿Es Pablo o es Saulo? ¿Sabe usted cuál es el nombre real de Pablo? ¿Por qué dice que era Saulo, que también es Pablo? ¿Ya ha analizado usted por qué la Biblia hace mención de Saulo, que también es Pablo? Entonces esto es lo que vamos a analizar ahora en este estudio que vamos a estar haciendo también. Entonces aquí dice que Saulo, que también es Pablo. Qué interesante, ¿cierto? Vamos a ver entonces. Primeramente vamos a ver que en el caso de él específicamente no hubo cambio de nombre de parte del Señor. Lo que acontece aquí no fue un cambio de nombre, que el Señor le dijo: hoy ya no te vas a llamar Saulo, ahora te vas a llamar Pablo. Esto aconteció como el caso de Pedro. Vamos a ver en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 42. Juan 1, 42, vamos a ver lo que dice ahí. Está hablando aquí de Pedro, y vamos a ver que aquí Jesús cambia el nombre de Simón a Pedro o a Cefas. Dice así: y lo trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces aquí vemos que en el caso de Pedro, antes él se llamaba Simón y después pasó a llamarse Pedro, que era Cefas, ¿no? Y aquí vemos que quien cambió el nombre de Simón para Cefas, que es Pedro, fue el mismo Señor Jesucristo.
¿cierto? Eso también encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 14. Vamos a ver ahí. Lucas capítulo 6, versículo 14. Ahí encontramos lo siguiente: a Simón, está hablando aquí de los 12 apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro. Entonces aquí dice que Simón fue también llamado Pedro. Entonces aquí vemos una evidencia clara de que hubo un cambio de nombre, pero que Jesús cambió el nombre de Simón y lo empezó a llamar Pedro, que significaba piedra. ¿No es cierto? Una piedra pequeña, era eso el significado del nombre de Pedro. Sin embargo, con Saulo no fue de esta manera, ¿no? Saulo fue llamado por el Señor de Saulo realmente, no fue llamado de Saulo y el Señor dijo: ahora no te llamarás Saulo, sino te llamarás Pablo. Vamos a ver que el Señor mismo, cuando habla con él, le llama Saulo. Vamos a ver en Hechos capítulo 9, versículos 3 y 4. Hechos capítulo 9, versículos 3 y 4. Vamos a ver lo que dice ahí. Esto aconteció cuando él estaba yendo camino a Damasco. Dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Noten entonces que ahí el mismo Señor Jesucristo no le cambia el nombre, sino le hace llamar Saulo, Saulo. Entonces aquí vemos que el Señor reconoce a este hombre llamándolo de Saulo y no de Pablo. Entonces, ¿por qué? Pregunta usted, ¿por qué él se llamaba también Pablo? Ya vamos a analizar esto. Primeramente, su nombre judío era Saulo, de la forma griega del nombre Saúl. Vamos a ver esto, vamos a desarrollar esto. ¿Qué significa pedido a Dios? Bueno, entonces el nombre Saulo es la forma griega del hebreo Saúl. Entonces parece que el nombre puesto por sus padres a Saulo, que también es Pablo, que nosotros vamos a ver por qué, parece que pusieron este nombre en honor, en respeto o por causa del primer rey de Israel que se llamaba Saúl. Vamos a ver lo siguiente. Entonces su nombre judío era la forma griega del nombre Saúl, que significa pedido a Dios. Era el nombre del primer rey de Israel. Eso encontramos en 1 de Samuel, capítulo 9, versículos 15 al 17. Vamos a ver. Entonces tenemos en 1 de Samuel, capítulo 9, versículos 15 al 17 lo siguiente: un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y él salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Entonces aquí está entendido que el primer rey de Israel fue alguien llamado Saúl. Y parece que por influencia, ¿no es cierto?, a sus padres de Saulo, muchos años después, le pusieron este nombre, pero dentro ya de la forma griega de llamar el nombre. Es decir, no lo pusieron Saúl, sino le pusieron Saulo, que era la forma griega entonces del nombre Saúl. Bueno, ¿y por qué? Bueno, no solo porque Saúl fue el primer rey de Israel, sino que también era de la tribu de Benjamín. Y Saulo admite ser él también de la tribu de Benjamín. Entonces es posible que hubiesen llamado a Pablo de Saulo
por causa del rey de Israel, pues eran de la misma tribu, es decir, de Benjamín. Entonces encontramos que él era de la tribu de Benjamín. Saúl, el rey, el primer rey de Israel, era de la tribu de Benjamín. Eso encontramos ahí en 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 16, ya hemos leído, y también podemos leer esto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 21. Vamos a buscar ahí Hechos 13, y versículo 21. Y dice así: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Entonces aquí muestra que el rey Saúl era de la tribu de Benjamín. Hemos entendido que también Saulo era de la tribu de Benjamín. Él mismo lo había ya dicho de esta manera. Entonces Saulo era de la misma tribu de Benjamín. Encontramos, por ejemplo, esto en Romanos capítulo 11, versículo 1, en que ahí también él testifica ser de la tribu de Benjamín. Note, Romanos 11, 1, dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces aquí está claro que Pablo pertenecía también a la tribu de Benjamín, y quizás por influencia del rey Saúl, sus padres le pusieron el nombre de Saulo, ¿cierto? Que es lo mismo que Saúl, esto es en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la pregunta que nos queda es saber por qué el apóstol tenía o llegó a tener estos dos nombres, ¿no? ¿Por qué se llamaba Saulo y luego pasó a ser Pablo? Bueno, vamos a ver. Como ya hemos visto, Pablo nació en esta ciudad llamada Tarso. Yo quiero recordar esto porque nos hace entender que esta ciudad era una ciudad romana, y si él nació ahí, obviamente sus padres ya vivían en esta ciudad para que él hubiese nacido ahí, ¿no es cierto? Entonces Pablo nació en Tarso, ciudad de la parte sureste de Asia Menor, y era ciudadano romano, es decir, por haber nacido en esta ciudad de Tarso, directamente él era ciudadano romano. Entonces es como un niño que nace en un determinado país, pero que sus padres son de otra nacionalidad. Sin embargo, en el caso de los judíos, aunque ellos nacieran en una ciudad diferente a las ciudades de Israel y adquirieran la nacionalidad de esta nación, de esta ciudad, sin embargo, ellos no perdían su nacionalidad judía. Así que pasaron a tener dos nacionalidades: la nacionalidad del lugar donde habían nacido y la nacionalidad judía. Entonces, encontramos, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 25, lo siguiente: pero cuando le ataron, está hablando del apóstol Pablo, cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Aquí le iban a azotar, y Pablo pregunta a aquel soldado, a aquel centurión que le estaba atando para azotarlo, pregunta: ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Porque no se podía hacer esto con un ciudadano romano, ¿no? Si él no hubiese sido juzgado y condenado por un caso específico, no podía ser condenado. Ellos hacían esto con alguien que no era ciudadano legítimo, que no era ciudadano romano, pero no podían hacer esto con un ciudadano romano. Esto encontramos ahí en esta palabra.
Y dice así: cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Entonces aquí está claro que Pablo era ciudadano romano de nacimiento. Por lo tanto, él había nacido dentro de una provincia romana, dentro de una ciudad romana, y a causa de eso entonces había adquirido la ciudadanía romana. Entonces él había adquirido la ciudadanía romana y por eso él era considerado entonces un ciudadano romano. Eso es lo que encontramos ahí cuando habla de esto. Este tribuno vino y dice: mira, yo he adquirido esta ciudadanía con una fuerte suma de dinero. Pero Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento, porque él había nacido allá en aquella ciudad de Tarso de Cilicia. Por lo tanto, ahí, a partir de ahí, entonces él era por derecho de nacimiento un ciudadano romano. También en Hechos capítulo 23, versículo 27 encontramos: a este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, yo lo libré, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Nuevamente enfatiza ese derecho que tenía el apóstol a la ciudadanía romana. Ahora usted puede preguntar lo siguiente: entonces, ¿por qué él se llamaba Saulo, que también era Pablo? Entonces podemos decir lo siguiente: él tenía los dos nombres. Un nombre era un nombre judío, que era el nombre Saulo, sacado posiblemente del rey Saúl. Y el otro nombre era un nombre romano, el cual era Pablo. El significado del nombre Pablo es pequeño. Entonces, cuando estaba en las provincias romanas y estaba en ciudades romanas, Pablo usaba el nombre romano de Pablo. Y esto le facilitó en la predicación del evangelio a los gentiles, porque difícilmente alguien oiría a alguien con un nombre judío y tal como Saulo todavía, ¿no es cierto? Entonces, esto sirvió para la evangelización que hizo el apóstol Pablo a los gentiles. Esto sirvió entonces para la evangelización a los gentiles. Entonces, veamos lo siguiente: Pablo tenía dos nombres. Un nombre era por ser ciudadano romano y el otro nombre era por nacimiento, de ser judío de nacimiento. Entonces él tenía dos nombres, y aquí no muestra que le fue cambiado el nombre, sino que él había adquirido esos dos nombres. Entonces, como ciudadano romano él se hacía llamar Pablo, y como judío él se hacía llamar Saulo. Por eso el mismo Señor Jesucristo le llama Saulo, Saulo. ¿Por qué? Porque él era realmente judío. Él afirma esto y declara que él era un hombre judío nacido en Tarso, pero era judío de nacimiento. Otros detalles que vamos a ver aquí respecto al apóstol Pablo es detalles menos significativos, pero de igual manera da para, digamos así, analizar un poquito, ¿no? Vamos a ver, otra cosa que no se sabe al cierto del apóstol Pablo, y esto es a veces cuestionado en algunos grupos de teólogos, de estudiosos, ¿no es cierto?, si él era o no casado, o si había sido casado en alguna ocasión. La Biblia no dice nada respecto a esto directamente. Otra cosa que no se sabe sobre Pablo es si él era o llegó a ser casado o no. Pablo no hace mención de una esposa suya. Él no hace mención de una esposa
suya directamente, pero tenemos una cosa que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Él dice así: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Él está diciendo aquí, bueno, que los otros apóstoles sí llevaban consigo en la predicación del Evangelio, llevaban a su esposa. Pero Pablo dice aquí, yo también tuviera este derecho, pero aquí no muestra que él tenía entonces una esposa, ¿no? Algunos creen que él era viudo y que su esposa había muerto, pues se cree que él era miembro del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era aquel grupo que hemos hablado anteriormente acerca de los fariseos. Los fariseos pertenecían a un grupo dentro del farisaísmo llamado Sanedrín, que era lo que conformaba entonces la cúpula de los sacerdotes judíos. Este grupo se llamaba Sanedrín. Se cree que Pablo pertenecía al Sanedrín y se dice que para ser miembro del Sanedrín tendría que ser casado. Si esto es cierto, entonces Pablo hubo sido casado en alguna ocasión, pero por alguna circunstancia su esposa falleció. Esto es conjeturar, esto es posibilidad, pero la Biblia no afirma esto. Pero hay algo que Pablo da a entender así ligeramente, por lo menos en 1 Corintios capítulo 7, versículos 7 al 9. 1 Corintios capítulo 7, versículos del 7 al 9. Vamos a ver lo que dice ahí. Él dice así: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Está hablando aquí acerca del matrimonio, de estar casado, de no estar casado, de estar viudo. Él dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿No es cierto? Entonces aquí él hace una ligera mención y no deja entender claramente cuál era su condición. Él dice en el versículo 8 lo siguiente: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, es decir, sin casarse. Pero aquí Pablo dice a los solteros y a las viudas, por lo tanto él estaba dentro de este rango entre los solteros y las viudas, ¿cierto? Entonces es solamente para dar un alcance, quizás entender un poco más respecto a esto. Ahí mismo en Corintios capítulo 7, ahora el versículo 26, se le dice así: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre quedarse como está. Entonces, él nos lleva a un pensamiento que, dentro de aquel pensamiento que él tenía, él dijo: es bueno quedarse como está. Si estás soltero, quédate soltero. Si estás viudo, quédate viudo. ¿No es cierto? Entonces podemos pensar, bueno, era posible que él haya sido viudo, ¿no? Que alguna vez fue casado, pero que su esposa falleció. Ahora vamos a un último detalle aquí, a un último detalle muy interesante también, y que aunque no sabemos que desde su temprana edad él vivió en Jerusalén, sabemos que él vivió en Jerusalén, pero no sabemos una cosa. No sabemos si en este periodo de tiempo que él vivió en Jerusalén, no sabemos si él pudo ver físicamente a Jesús. No hay registro en la Escritura acerca de esto, por lo menos en el Nuevo Testamento. No hay nada que indique que Saulo hubiese visto o hubiese conocido personalmente al Señor Jesús antes de aquel encuentro que tuvo con Jesús allá en el camino de Damasco, ¿cierto? No sabemos al cierto si él conoció a Jesús
pero es posible que él haya vivido durante este periodo de tiempo que vivió también Jesús, y que Jesús obviamente estuvo en Jerusalén, ¿cierto? Es posible que Pablo haya de alguna manera visto a Jesús, por lo menos él ya conocía a los apóstoles de Jesús, así que él también fue perseguidor de la iglesia, como él mismo habla, ¿no? Y fue uno de los que incentivó la muerte de Esteban, y esto ocurrió poco tiempo después de la muerte de Jesucristo, de su ascensión al cielo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Pero él tuvo un encuentro realmente profundo y verdadero con Jesucristo allá en el camino de Damasco. Él tuvo un encuentro con Jesucristo, y ahí no fue simplemente que él tuvo una visión o algo parecido, sino que él vio al Señor Jesús. Ahí vamos a ver en Hechos, ¿no? Capítulo 9, y vamos a ver ahí lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de este encuentro que él tuvo con Jesucristo. Vamos a ver en Hechos capítulo 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces aquí Pablo tuvo un encuentro directo con el Señor, y es posible que aquí en este momento él haya visto personalmente al Señor Jesucristo, porque él le da a entender esto más adelante en 1 Corintios capítulo 15, versículos 7 y 8. Vamos a ver ahí, 1 Corintios capítulo 15, versículos 7 y 8. Él dice claramente que él vio al Señor Jesús. Él está diciendo ahí del Señor en el capítulo 15, a partir del versículo 6, vamos a leer, dice así: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. En el versículo 8, lo que dice ahí: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es posible que Pablo aquí esté hablando bastante claro de aquel encuentro que él tuvo con Jesús allá en el camino de Damasco, y quizás en otras ocasiones el Señor le apareció muchas veces para hablar con él directamente. Entonces ahí tenemos una evidencia, ¿no?, bastante clara de que él tuvo un encuentro directo con el Señor Jesucristo, y ahí él vio al Señor Jesucristo. Y finalizo con Hechos capítulo 23, versículo 11, donde dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Por lo tanto, si Pablo no vio personalmente, físicamente al Señor Jesucristo, lo vio ya al Señor en otra forma. El Señor le apareció, y era el Señor Jesucristo que le apareció. Y aquí nuevamente dice que en el capítulo 23 el Señor le apareció. Entonces Pablo afirma haber visto al Señor Jesucristo. Repito, no sabemos si él vio a Jesús mientras físicamente andaba en Jerusalén. No tenemos información de esto, pero sabemos que después de esto él sí vio al Señor Jesús. Y era obviamente un requisito fundamental para ser apóstol, era haber visto al Señor Jesús, ¿no? Entonces Pablo tenía que haber visto al Señor Jesús para testificar de que era realmente un apóstol. Entonces aquí tenemos por decirlo así, un resumen quizás un poquito extendido, pero aún es resumen de la vida del apóstol Pablo, lo que él era, su nombre,
¿no? Sus cambios, y ahora él dice que él realmente era un servidor de Cristo. Y esto confirmamos con lo que él dice justamente a los Gálatas, ¿no? Y dice así, en el capítulo 1, en el capítulo 1, y los versículos 13 al 14, lo cual leo nuevamente, dice así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Por tanto, él era un perseguidor realmente terrible de la iglesia, que hizo, según él mismo, blasfemar a muchos de los seguidores de Cristo, ¿cierto? Ele dice eso en Hechos 26:10, note lo que ele dice ahí: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Por lo tanto, él realmente tenía una condición terrible, pero tuvo un encuentro con el Señor, y aquel encuentro cambió radicalmente su vida. Él pasó de ser el perseguidor para ser ahora el perseguido también por causa de Cristo. Recibió de su mismo azote, recibió de su misma moneda. Ahora dice en el versículo 14, Gálatas 1:14: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora mira lo que ele dice en el versículo 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Noten entonces ahí que él habla que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, y que este encuentro cambió radicalmente su vida. Ahí mismo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, le dice: y ahora ya no vivo yo, estoy crucificado con Cristo, y Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Realmente sufrió un cambio radical en su vida, un cambio que transformó su vida, y realmente él superó, por decirlo así, a los mismos apóstoles que andaron lado a lado con el Señor, siendo un predicador por varios lugares del mundo de entonces, predicando más que todo a los gentiles, a los no judíos, la palabra de Dios. Por lo tanto, digo, este es un resumen un poquito largo de la vida de Pablo, pero que es muy interesante saber acerca de su vida y lo que él afectó al mundo entonces a través de sus cartas, a través de sus escritos. Hemos dicho que tenemos por lo menos de las 21 cartas o epístolas que hay en el Nuevo Testamento, por lo menos 13 de estas cartas fueron escritas solamente por el apóstol Pablo, si no contamos Hebreos, que serían entonces 14. Por lo tanto, realmente fue un hombre que entregó completamente su vida, que rindió su vida a Jesucristo desde el momento en que fue impactado por el poder de Dios, que tuvo aquella transformación y aquel encuentro que cambió su vida allá en el camino de Damasco. Esto nos debe llevar a la reflexión de que Jesús tiene poder para cambiar la vida del hombre más radical, del hombre de más duro corazón, del hombre más terrible que puede existir, porque Pablo era dice que él perseguía sobremanera a la iglesia, que azotaba, que hería, que hacía blasfemar el nombre de Cristo a los santos, a los creyentes, y que los encarcelaba, y cuando querían matarlos decía: sí, mátalos. Y a fue transformado de una manera tan poderosa por el poder de Jesucristo, que él no tuvo alternativa que morir por causa de Cristo, ¿no? Morir por causa del Evangelio. Él dice, en alguna ocasión dijo: yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. ¿Ah? Entonces concluye diciendo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Mi hermano, la vida aquí obviamente es difícil, pero cuando Cristo transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones, Él
opera cambios radicales en la vida de cualquier persona. Si tienes algún familiar de corazón endurecido y que aún no ha entregado su corazón a Cristo, ore. Cree que para Dios no hay nada imposible, que Dios puede hacer una obra también en la vida de esta persona. Que Dios nos ayude a entender mejor su palabra. Dios les bendiga.